Hola compañeros de Luna, ¿cómo están? Mi nombre es Joanes Rubiano y vamos a diligenciar esta actividad denominada actividad de reconocimiento inicial. Mi nombre es Joanes Rubiano Gutiérrez, tengo 29 años, soy casado, tengo 2 hijos y vivo en la hermosa ciudad de Neiva. Pertenezco al grupo 301303-103. Estoy matriculado en el CEAC Neiva, zona sur. Mi correo es jerubianogu@unap.edu.co y mi teléfono de contacto, es el que le comparto, que se encuentra en pantalla, es 314-455-9724. Una foto ahí un poco casual, pues, para el realizamiento de esta actividad. Ahora, chicos, quiero compartirles la estructura y la temática del curso. Bien, tenemos momentos de evaluación, nombre de la unidad, actividad académica, tiempo de actividad, cuándo inicia, cuándo finaliza, peso evaluativo, fecha de retroalimentación y la fecha de cuándo finaliza. Muy bien, ahora vamos a hablar en cuanto al momento de la evaluación. Resulta que tenemos tres momentos. Tenemos un momento inicial, tenemos un momento intermedio y tenemos un momento final. Ahora, vamos a seguirlo hablando por partes, cada uno. Vamos a comenzar. Momento inicial. Unidad de introducción a la programación. Etapa 1. Taller de reconocimiento inicial. Revisar los conocimientos iniciales y presentación del curso. Es un tipo de actividad individual que inicia el 24 de agosto del 2017 y finaliza el 6 de septiembre del presente año. El peso evaluativo de esta es de 25 puntos y la fecha de entrega de la retroalimentación es el 7 de septiembre. Ahora, tenemos el momento evaluativo de la parte intermedia. Unidad 2, algoritmo y estructura de datos, que cuenta con actividad académica de la etapa 2, fundamentos del programa de algoritmos, desarrollar el taller de fundamentos de programación. Es un tipo de actividad colaborativa que inicia el 7 de septiembre y finaliza el 4 de octubre, con un peso evaluativo de 125 puntos. También en la etapa intermedia se encuentra la unidad 3, que es el lenguaje de programación, muchachos, fundamental. La etapa 3 dice que el taller e instalación y configuración del entorno de desarrollo, instalar el entorno de desarrollo de Visual Studio y su lenguaje de programación en C. Es un tipo de actividad individual que inicia el 5 de octubre y finaliza el 18, cuyo peso evaluativo es de 50 puntos. En la misma intermedia tenemos la unidad 3, que es el lenguaje de programación, muy similar a la anterior. Tenemos un taller en la etapa 4, el taller de lenguaje de programación, codificación de ejercicios, desarrollar el taller lenguaje de programación. Es una actividad colaborativa que inicia el 19 de octubre y finaliza el 16 de noviembre, que cuenta con un peso evaluativo de 125 puntos. Ahora tenemos en la etapa número 5 la lección evaluativa de programación de computadoras. Debemos presentar la lección evaluativa sobre la programación de computadoras de manera individual, la cual inicia el 17 de noviembre y finaliza el 29 de noviembre, con un peso evaluativo de 50 puntos. Ahora vamos a el momento evaluativo final. El nombre de la unidad 3, el lenguaje de programación, cuya actividad académica está en la etapa número 6, que es taller de evaluación final para desarrollar las actividades del componente práctico. Se va a desarrollar de manera individual e inicia el 30 de noviembre y finaliza el 17 de diciembre. Importante, tiene un peso evaluativo de 125 puntos, muchachos. Entonces, es muy fundamental que tengamos en cuenta la estructura y la temática del curso, pues todo el peso evaluativo que se está discriminando en cada una de estas actividades tiene como finalidad 500 puntos, que es lo que todos esperamos obtener. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una pequeña introducción. Programación de computadoras. Es un tipo de lenguaje con el cual se le dan indicaciones mediante atributos específicos desarrollados con una sintaxis. La programación de computadora resulta ser un ejercicio interesante para desarrolladores, pues esta acción podemos crear, solicitar y establecer parámetros con el fin de solicitar o desarrollar una actividad.
Adicionalmente, la programación siempre ha estado presente con el desarrollo de las máquinas de cómputo, pues la programación ha existido desde el principio del surgimiento de la ciencia de la informática y ha evolucionado en paralelo. Importante tener ese dato, muchachos. Ahora, la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales. Pues permítanme, caballeros, indicarles que para comenzar les indico de que la evolución se la debemos a estos tres grandes personajes. El primero, Charles Babbage, de 1791 hasta 1871. Dice que es un matemático británico quien fue el que diseñó la primera máquina programable en la cual se podían programar distintas tareas, denominada la máquina analítica. Eso se lo debemos al señor Charles Babbage. Adicionalmente, en otro momento tenemos a la señorita Ada Lovelace, de 1815 hasta 1852, matemática, escritora británica, quien diseñó el primer algoritmo para la máquina de Charles, que fue considerada como la primera programadora de ordenadoras. Yo sé que esto de pronto puede causar un poco de discordia entre nosotros, que normalmente ese trabajo pues resulta ser de hombres. Pues no, muchachos, mire, la primera desarrolladora y programadora pues la señorita Ada Lovelace. Y como si fuera poco, adicionalmente tenemos a Grace Hopper, de 1906 hasta 1992, una científica de la computación estadounidense, quien diseñó el primer compilador de ceros y uno en 1951, con lenguaje independiente para cada máquina, muchachos. Así que, dentro de las tres personas fundamentales para el desarrollo y la evolución de los programas, en cuanto a los lenguajes de programación, son el señor Charles Babbage, Ada Lovelace y Grace Hopper. Ahora, vamos a hacer un esquema en cuanto a los primeros ordenadores. En 1943 se elabora el Colossus Mac, el 123, el primer ordenador programable construido. En 1946 tenemos el ENIAC. En 1960 un circuito integrado. 1971 un microprocesador. Y en 1981 el primer PC IBM. ¿Qué quiere decir? Que es algo muy similar a lo que actualmente tenemos nosotros como un computador. Luego tenemos los lenguajes padres. El Fortran, que fue en 1957, el Algol Basic, el Algol en 1958, gracias a Pascal o Moula 2, Simula, el Lisp en 1958, de Clojure y Shane, el COBOL, que es manejado en muchas empresas, inclusive en la actualidad trabajan sobre este tipo de sistemas, el Simula en 1962 a 1967, el Smalltalk con C++, el CPL en 1963, que viene con lenguaje C, C++, Java, C y Object-C. En la década de los 70, que es la segunda generación de estos, pues está el de Pascal, el C, el Prolog, el ML, el Chen y el SQL. En la década de los 80 tenemos lo que son los imperativos al poder de los lenguajes. Tenemos el C++, el MATLAB, el Eiffel, el Erlang y el Perl. En la década de los 90 está el auge de los lenguajes funcionales. Tenemos el Haskell, el Python, el Ruby, el Close, el Java, el JavaScript, que es de 1995, y el C, que es del 2000, que actualmente manejamos la gran mayoría de los software que están en este momento. En la actualidad se siguen creando lenguajes. Tenemos el Fez, el Groovy, el Scala, el Clojure, el Dart y el Swift. Ahora, lenguajes de la programación. En esta pequeña tabla comparativa tenemos 5 lenguajes de programación. Tenemos el lenguaje C, el Java, el Python, el PHP y el lenguaje C, cuya descripción es así, cortitica, muchachos. ¿Qué podemos decir? Que el lenguaje C fue creado para ofrecer económica sintáctica, control de flujo de estructuras sencillas. Es un lenguaje pequeño y sencillo y no está especializado en ningún tipo de aplicación. El Java fue diseñado como lenguaje orientado a objetos, especialmente en entornos cada vez más complejos y basados en red. El Python es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado
usa tipado dinámico y es multiplataforma. Fundamental eso, chicos. Ahora, el PHP se caracteriza por ser un lenguaje gratuito multiplataforma, además de su propósito de posibilidades de acceso a muchos tipos de bases de datos. Es un lenguaje de programación diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podrían incorporar directamente a un documento HTML, en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. Ahora, el lenguaje C es el lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework. Además, es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C permiten desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener expresividad y elegancia en los lenguajes de estilo C. Ahora, las tendencias en cuanto a los lenguajes de programación. El desarrollo en la nube. Se refiere a equipos y aplicaciones que se ejecutan de forma remota y los que se pueden acceder por Internet en la informática o en la nube. Los equipos y servidores físicos se reemplazan por máquinas virtuales que ejecutan grandes centros de datos, ofreciendo las siguientes ventajas. Primero, programar desde cualquier lugar. Segundo, gran capacidad de personalización del ID. 3. Trabajo colaborativo en tiempo real. 4. Menos tiempo de implementación. El Internet de las cosas y wearables. Entornos de desarrollo en JavaScript por la capa de servidor como Node.js, convirtiéndose en un escenario para trabajar con los objetos conectados. Realidad aumentada. Es un entorno físico del mundo real, ya que a través de un dispositivo tecnológico, es decir, de elementos físicos tangibles, se combinan con elementos virtuales, logrando de esta manera crear una realidad aumentada en tiempo real. Poder interactuar con elementos en tiempo real, muchachos. Adicional a esto, buenas prácticas de programación. Las prácticas de programación nos ayudan a resolver los problemas cotidianos, estableciendo pautas para la reutilización y mantenimiento de los códigos a través de las siguientes prácticas. Conocer la sintaxis del lenguaje usado, evitar el uso de variables globales, evitar escribir funciones de procedimientos demasiado largas, evitar el uso de elementos no habituales en el lenguaje, comprobar consistencia semántica de los argumentos de una función. Acostumbrarse a depurar aplicaciones de software sin usar depuradores. Fundamental que tengamos en cuenta eso, muchachos. Adicional a ello, el lenguaje de programación. Dice que es un lenguaje de programación desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, diseñados para la infraestructura del lenguaje común. Su sintaxis deriva del C y el C++ y es muy similar a Java, incluyendo mejoras de otros lenguajes. C asterisco presenta mejoras innovadoras en áreas de seguridad de tipo, control de versiones y liberación de memorias. Ya existe un compilador implementado que provee el marco mono.doc GNU, el cual genera programas para distintas plataformas como Windows, Unix, Android, iOS, Windows Phone, MacOS y GNU Linux. Bien, muchachos, espero que esta pequeña introducción haya sido del agrado de todos ustedes. Doy gracias a la información suministrada pues por la universidad, por el tutor y los videos compartidos por nuestros compañeros. Un abrazo, mil bendiciones y espero podernos seguirnos trabajando. Hasta la próxima. Mil gracias.